Buenas noches a todos y todas. Una cálida bienvenida a este último módulo del Diplomado en Estudios sobre África, Medio Oriente y Asia. Soy Pablo de la Vega, coordinador de la Asociación Ecuatoriana de Amistad con el Pueblo Saharaui y coordinador de esta cátedra. Como ustedes recuerdan y lo hemos manifestado en ocasiones anteriores, este diplomado en estudios sobre África, Medio Oriente y Asia es una de las iniciativas académicas de la cátedra con este mismo nombre, África, Medio Oriente y Asia, creada mediante convenio de cooperación académica y cultural entre la Universidad de Tifariti de la República Saharaui, la Organización Social Universidad de la Tierra Ecuador y el auspicio de la Embajada de la República Saharaui y la Asociación Ecuatoriana de Amistad con el Pueblo Saharaui. La metodología del día de hoy, de esta noche, va a variar levemente, pero quiero recordarles más o menos la estructura que estamos utilizando para esta iniciativa académica. Tendremos en primer lugar una introducción temática muy breve. Luego pasaremos a una exposición de 30 a 35 minutos de nuestra docente invitada, un primer segmento. Enseguida abriremos la ronda de preguntas vía chat y probablemente unos minutos, 10 minutos para atender aquellas inquietudes que se presenten. Haremos inmediatamente el receso usual de 5 minutos y a partir del receso vamos a colocar el enlace para el registro de la asistencia de este último módulo. Por tanto, les pedimos comedidamente que ustedes estén pendientes, aun cuando en el transcurso del segundo segmento de este módulo acostumbramos a colocar el enlace para el registro 2 o 3 oportunidades. Enseguida viene un segundo segmento, igualmente de 30 a 35 minutos de intervención de la docente invitada, y vamos a incluir, de acuerdo a la propuesta metodológica de nuestra docente, un trabajo grupal en salas Zoom. Así es que les vamos a pedir comedidamente que estén muy atentos, en particular al segundo evento, para poder participar en las salas Zoom. Enseguida haremos una plenaria para la presentación de los resultados de estos grupos de trabajo. Si el tiempo nos permite, haremos una síntesis de la jornada y finalmente invitaremos a la docente a un cierre de su disertación. Al final, ya fuera de la grabación, yo me voy a permitir dar algunas instrucciones puntuales respecto a los siguientes pasos a seguir, que son de inquietud de todos ustedes. Eh, las asistencias, la realización del examen vía virtual, online, la recepción de los ensayos y otras novedades que me parece son pertinentes que todos las escuchemos. Bien, dicho esto, yo quisiera plantear algunas inquietudes en torno al tema central de esta jornada. Este módulo tiene como eje central, le hemos denominado del colonialismo a las experiencias de liberación, la cooperación internacional en África, Medio Oriente y Asia. La República del Congo, aprovechando la rica experiencia e innovación de Brasil en programas de agricultura familiar y alimentación escolar. Una idea. El apoyo de Cuba en la lucha contra el ébola en África Occidental o la entrega de decenas de miles de vacunas contra la COVID a países latinoamericanos y africanos, entre otros. Otra idea puntual. O, por ejemplo, la UNESCO desarrollando programas de formación docente
con experiencias de intercambio entre las islas Fiji, las islas Marshall, Samoa, las islas Salomón, Tonga, Tuvalu y Vanuatu. Otra idea que quiero situar. Estos son solo algunos ejemplos definidos como cooperación sur-sur. La cooperación sur-sur es una manifestación de solidaridad entre los pueblos y países del sur que contribuye a su bienestar nacional, su autosuficiencia nacional y colectiva, y en alguna medida, desde el punto de vista de las Naciones Unidas, al logro internacional de los denominados Objetivos de Desarrollo recogidos en la Agenda 2030, que desafortunadamente parecen estar cada vez más lejos. Pero, ¿qué es exactamente la cooperación sur-sur? La cooperación entre los países del sur se lleva a cabo a través de un marco de colaboración amplio en las esferas política, económica, social, cultural, medioambiental y técnica. Pueden participar 2 o más países en desarrollo y puede ser una cooperación a nivel bilateral, regional, intrarregional o interregional. En este tipo de acciones, los países en desarrollo comparten conocimientos, habilidades, experiencias y recursos que puede acelerar los progresos hacia la aplicación y quizás hacia el denominado logro de los objetivos de desarrollo sostenible, que pudiera ser una mirada. Y dejamos esta inquietud para el debate si ustedes consideran pertinente. Otra modalidad de cooperación sur-sur es la cooperación triangular, una colaboración en la que los países donantes tradicionales y las organizaciones multilaterales facilitan las iniciativas sur-sur, facilitándoles financiación, capacitación, sistemas de gestión y tecnológicos, así como otras formas de apoyo. Esta mirada responde a la cooperación sur-sur desde la perspectiva de las Naciones Unidas. Para las Naciones Unidas, los objetivos de la cooperación sur-sur podrían ser los siguientes. Primero, fomentar y fortalecer la autosuficiencia de los países en desarrollo mediante el aumento de su capacidad creativa para encontrar soluciones y capacidades tecnológicas a sus problemas de desarrollo y formular las estrategias necesarias para abordarlos. Segundo, promover y fortalecer la autosuficiencia colectiva entre los países en desarrollo mediante el intercambio de experiencias que conduzcan a una mayor conciencia de los problemas comunes y un mayor acceso a los conocimientos disponibles. Y tercero, reconocer y responder a los problemas y necesidades de los países menos adelantados, yo pondría comillas, los países en desarrollo sin litoral, los pequeños estados insulares en desarrollo y los países más gravemente afectados, por ejemplo, por desastres naturales y otras crisis, como por ejemplo las consecuencias del cambio climático que las estamos viviendo cotidianamente, y permitirles alcanzar un mayor grado de participación en actividades económicas internacionales. Como lo he mencionado, esta perspectiva responde a los planteamientos y debates en el seno de Naciones Unidas. Desde la perspectiva de otros organismos internacionales, pudiera ser enriquecedor conocer cómo mira la cooperación sur-sur, otros procesos de articulación regional. CELAC, por ejemplo, tiene una propuesta sobre el tema. UNASUR en algún momento también tenía una propuesta en torno a cómo se debía entender la cooperación sur-sur, o la propia unidad africana, por ejemplo. Quizás en otra oportunidad pudiéramos profundizar también estas miradas. En todo caso, el módulo 10 va a abordar los siguientes ejes bajo la responsabilidad de nuestra docente invitada, Gabriela Endara. Del colonialismo a las experiencias de liberación, la cooperación internacional en África, Medio Oriente y Asia a través de los siguientes ejes. 1. Perspectiva conceptual e histórica de la cooperación internacional.
2, enfoques y corrientes de la cooperación internacional. 3, priorización de áreas de la cooperación internacional. 4, integración regional en Medio Oriente y el norte de África. Y finalmente, la proyección regional de África, Medio Oriente y Asia en el mundo actual. Para abordar estos ejes, estos desafíos de reflexión, de análisis de académicos, hemos invitado a Gabriela Endara, politóloga ecuatoriana. Ella es embajadora diplomática de la paz entre naciones y promoción humana. Es una conocida y destacada activista por los derechos humanos. Preside la Fundación Vox Populi, Cultura de Paz. Es miembro de la Asociación Iberoamericana de Consultores Políticos y dirige la revista Humanidad, Repensar el Mundo. Quiero agradecer en nombre de la cátedra y de las instituciones que convocan a este diplomado a Gabriela Endara por estar aquí y compartir sus experiencias y su visión. Dejamos entonces a Gabriela con la intervención. Muchas gracias, Gabriela. Tienes la palabra. Muchas gracias, estimado Pablo. Un saludo a cada uno de ustedes, estimados estudiantes de la Cátedra del Diplomado África, Asia y Medio Oriente. Es un gusto poder compartir este espacio de diálogo, de reflexión y de aprendizaje mutuo en un momento donde la situación económica mundial nos amerita el estudio preciso de cada uno de los países de los distintos continentes, y el estudio de África, Medio Oriente y Asia es algo fundamental también para tener todo el conocimiento desde América Latina. Como todos nosotros sabemos, dentro del sistema internacional actual, es indudable la enorme importancia que ha tomado la cooperación internacional, hasta tal punto que con el paso de las décadas se ha ido logrando conformar todo un sistema y una compleja red de actores, instituciones, organismos y mecanismos que están orientados con este objetivo. Tal cual lo mencionó en la introducción el doctor Pablo de la Vega, a tal importancia amerita este estudio frente a la diversificación de las agendas internacionales, que actualmente va mucho más allá de tan solo los temas económicos y de seguridad. Hablamos de temas medioambientales, derechos humanos, y dentro de todo este proceso, en esta charla, en esta cátedra que vamos a compartir en conjunto, he planteado como metodología un método de tipo deductivo, explicativo, donde a partir de cuestiones, de conceptos muy generales y por supuesto los contextos históricos que están muy de la mano y en particular nos permitan a nosotros reconstruir cada una de las etapas que se ha venido recorriendo en este camino de la cooperación internacional, para poder explicar su origen y también su evolución histórica. En una segunda fase va a ser muy importante que cada uno de nosotros, desde las distintas áreas de representación en el sector académico, organizaciones sociales, frentes ciudadanos, sector diplomático, también logremos estructurar una propuesta de retos y desafíos hacia dónde tiene que construirse la cooperación internacional. Y por supuesto, en todo este camino de los 9 módulos del diplomado que hemos venido siguiendo en conjunto, nos brindará todas las herramientas para que en las charlas que vamos a tener y el trabajo en equipo en salas grupales por la plataforma Zoom, cada uno de nosotros podamos exponer y proponer estos retos que se debe asumir desde la cooperación internacional en el momento actual, teniendo en consideración también la propuesta de la Agenda 2030, con la cual se están moviendo internacionalmente los distintos gobiernos del mundo. Quiero pedir también a nuestra compañera Susana, si es tan amable, me puede ayudar con la presentación PowerPoint. Para poder... No, pero igual, siempre los guaguas esperan su regalito. Le voy a ir a cambiar. Bueno, yo sí. Ok. Yo sí voy a... Si por favor podemos apagar los micrófonos, les agradezco mucho para que no hayan las interrupciones. Ok. Por favor, Susana, si nos puedes ayudar compartiendo, muchísimas gracias.
de la reformulación de la cooperación internacional para la estrategia del desarrollo es el tema que nosotros vamos a abordar hoy. Y dentro de todo este proceso histórico es muy importante analizar la perspectiva conceptual e histórica. La historia de la cooperación internacional ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, de acuerdo al pensamiento y a los valores dominantes que se han venido construyendo sobre el concepto de desarrollo y una visión más respecto al tema de la unidad por cada uno de los países del norte, sobre todo en frente a la situación de los pueblos del sur. Dentro de esto podemos encontrar que el origen, si podemos cambiar de diapositiva, por favor, el origen de la cooperación internacional data al año 1945, cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, donde 50 países decidieron firmar la Carta de las Naciones Unidas. La siguiente diapositiva. Es importante aquí poder analizar tres elementos que tuvieron una relevancia importante para que se desarrolle este desenvolvimiento de la cooperación internacional, donde se vinculan aspectos fundamentales. Por un lado, debemos tener en consideración la política del desarrollo en la que se define que todo tipo de sociedades se espera construir y por otro lado, la política de exterior a partir de la cual se están orientando las distintas relaciones entre los países. Dentro de esta consideración inicial, se plantea la proximidad dada entre el concepto de desarrollo y el concepto de cooperación, así como la forma paralela en la que se han ido transformando, evolucionando y construyendo cada uno de estos procesos. Durante las últimas 6 décadas debemos tener en cuenta que con la influencia de las distintas teorías y líneas de interpretación propuestas tanto desde el ámbito internacional, un elemento central para acercarse a la articulación entre el concepto de cooperación y desarrollo como parte del concepto son el resultado de la comparación formulada después de la Segunda Guerra Mundial respecto a la situación de los países, resolviendo que los industrializados que alcanzaron un significativo nivel de sus fuerzas productivas y un importante crecimiento económico constituían el modelo a seguir por aquellos que en realidad no encontraban las mismas condiciones. Y a partir de ese momento es que fueron siendo consideradas estos países como subdesarrollados. Dentro de toda esta coyuntura, en la que además debemos tener en cuenta que confluye la necesidad de la reconstrucción de la política social y económica en Europa y la implementación del Plan Marshall, se motiva el encauce del capital internacional hacia los países subdesarrollados, produciéndose el inicio de la cooperación asociada también a la Guerra Fría y a las relaciones bilaterales que a partir de esta, donde Estados Unidos asume como terceros países para atraerlos a su esfera de influencia política y económica, y así como al impulso de las políticas oficiales de la cooperación bilateral que Europa basó y orientó principalmente hacia sus excolonias. Debemos tener en consideración también que al mismo tiempo se produjo la creación de la plataforma institucional para su orientación, como los organismos de las Naciones Unidas, los ministerios de cooperación, las agencias oficiales para el desarrollo, las entidades multilaterales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y el Comité de Asistencia al Desarrollo, así como muchas otras organizaciones no gubernamentales de cooperación que fueron laicas y otras también religiosas. Por lo tanto, desde su origen, la orientación, el direccionamiento y la estructuración de toda la agenda temática y devenir de la cooperación internacional ha estado mediada por varias discusiones, reflexiones y acuerdos que se han ido gestando en el ámbito internacional respecto a cuál va a ser el tipo o modelo de desarrollo a alcanzar
por los distintos intereses políticos que motivan las relaciones entre los distintos países. Es aquí que en este proceso diverso confluyen distintos actores, distintos organismos que han tenido participación e influencia. Como todos nosotros sabemos, el caso del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, que con su creación reafirmaron el concepto de desarrollo con el del crecimiento económico. Y asimismo, la evolución y la construcción del concepto de desarrollo ha estado marcadamente influido por las Naciones Unidas como un organismo internacional multilateral donde se ha planteado las necesidades del desarrollo, en principio desde un punto de vista netamente económico, y posteriormente con las conferencias de Estocolmo, la de Río de Janeiro, la cumbre de Copenhague, desde una perspectiva ya no solo económica, sino también incluían dentro de toda esta agenda el área social y ambiental, proponiendo así un concepto más amplio, el de desarrollo sostenible, que iba siendo orientado a lograr un equilibrio entre lo económico-social y lo ambiental. Hay que tener en consideración que esta concepción moderna del desarrollo no se orienta exclusivamente a la utilización óptima de los recursos disponibles para atender a las necesidades de una población en el mundo, sino que también está considerada bajo las condiciones en que el hombre utiliza y modifica su medio ambiente con una clara perspectiva de posibilidades futuras a través de la adaptación de instituciones sociales en las distintas necesidades del desarrollo. Posteriormente, se introduce el concepto de desarrollo humano desde una óptica multidimensional, entendiendo cómo tratar de lograr la ampliación de las distintas opciones que tiene la gente desde lo socialmente deseable y lo técnicamente posible, analizando todo este conjunto y viendo cómo un subconjunto dentro de cada una de las personas que pueden considerar importante para su realización y efectivamente para alcanzar sus objetivos. Paralelamente, tenemos también a la sociedad y en especial actores fundamentales como han sido el rol que ha tenido los movimientos sociales, que también se han ido ubicando en todo este proceso como actores centrales del desarrollo, proponiendo distintas lecturas que convocan a una concepción más amplia, más holística, integral, y que además, desde ya la perspectiva ambiental que ingresó con mucha fuerza este concepto, fue incorporando también otros enfoques, como por ejemplo el enfoque de género, el enfoque cultural y antropocéntrico, basado también en las distintas necesidades de los seres humanos. Todo este proceso histórico, que muy brevemente lo estoy describiendo, ha permitido ir configurando el concepto de desarrollo. Y esto no solamente se muestra en un sentido estático o lineal. Por el contrario, sí se ha podido evidenciar que permanentemente desde distintas frentes ha habido también procesos permanentes de construcción de distintos productos de las consideraciones de los sujetos respecto a los medios, las condiciones, las satisfacciones y también la importancia y relevancia de acuerdo con el contexto histórico de cada país, de cada nación, respetando la particularidad, el concepto cultural, la soberanía territorial, lo regional, la parte social, la política, el tema étnico también para la realización. Por lo tanto, la cooperación internacional toma una forma más amplia en este contexto, siendo este un instrumento complementario de la promoción al desarrollo socioeconómico, ambiental y humano de los países en vías de desarrollo, a partir
de un conjunto de actuaciones de carácter internacional que se han ido orientando a buscar soluciones a los diferentes problemas y tendientes a lograr mayores oportunidades de bienestar para los países. La naturaleza complementaria de la cooperación la erige en el mismo sentido como un recurso de intercambio que se va basando entre el criterio de solidaridad, la equidad, la eficacia, eficiencia y efectividad que debe tener la misma, el interés mutuo, la sostenibilidad y algo que es fundamental también en todos estos procesos de construcción social, política y económica, es lograr establecer un concepto de corresponsabilidad. No obstante, debemos tener en cuenta que aunque la cooperación ha sido entendida bajo estos criterios descritos muy brevemente, también ha sido objeto de diversos debates muy fuertes y profundos, generados tanto por los países receptores como por los grupos beneficiarios sobre el interés que persiguen los países cooperantes, formulando siempre la pregunta sobre si operan o no con una agenda oculta, paralela, al establecer las relaciones desde la política exterior con los países en desarrollo a los que les es otorgado aquella ayuda. Por lo tanto, el funcionamiento de la cooperación internacional se da a través de modalidades estructuradas por distintos instrumentos, actores, recursos, tanto en el escenario oficial gubernamental como en el no oficial, el privado, con organizaciones no gubernamentales. En estos dos casos, es importante mencionar que la cooperación puede provenir de fuentes bilaterales o multilaterales y ser de tipo financiero reembolsable o no reembolsable, técnico o de ayuda humanitaria o alimentaria. Además de que la cooperación ofrecida por países desarrollados a países en vías de desarrollo, existe la cooperación técnica entre los países de desarrollo o cooperación horizontal, con la que constituyen relaciones directas de ayuda entre los países iguales o similares en temas de desarrollo, a la que se suma también, como lo mencionamos en la introducción, la cooperación triangular, que es la que sirve como vía para el financiamiento de los distintos proyectos de cooperación horizontal. Por lo tanto, la comprensión del funcionamiento y la dinámica de la cooperación se remite de forma relacional al modelo tipo, prioridades o necesidades del desarrollo predominante en los distintos ámbitos nacional o internacional con los que se espera ir contribuyendo. Actualmente tenemos referentes más relevantes para poder ubicar la agenda temática de interés de cooperación, y esto se remite también a la Declaración del Milenio, en la que a partir de las metas y actividades formuladas para ser alcanzadas, por ejemplo, en el año 2015, se definieron objetivos del milenio, como por ejemplo, la erradicación de la pobreza extrema, el hambre, lograr la primaria universal, promover la igualdad entre los géneros, la autonomía de la mujer, reducir la mortalidad infantil. Otro tema que también se abordaba dentro de esta agenda es mejorar la salud materna, combatir el VIH, el SIDA, el paludismo y otras enfermedades. Y así también poder garantizar la sostenibilidad del medio ambiente para fomentar toda una asociación mundial para el desarrollo con metas para la asistencia, el comercio y el alivio a la carga de la deuda económica de cada uno de los países. Respecto a estos puntos, las Naciones Unidas tomó estos objetivos y los fue consolidando, muchos de ellos como compromisos que se deberían asumir importantes para poderlos ir separando de las distintas cumbres o conferencias de las Naciones Unidas en la década de los 90. Así también reconocieron la explicitud
de la dependencia entre el crecimiento económico, de la reducción de la pobreza y el desarrollo sostenible. Consideraban también que el desarrollo se sustenta en la gobernabilidad de la democracia en el Estado, el respeto a los derechos humanos, a la paz, a la seguridad, a la igualdad. Además, que todos están basados en metas cuantificables que pueden ser medidas con plazos y con indicadores para supervisar los distintos progresos que se han ido teniendo y combinando las distintas responsabilidades de los países en vías de desarrollo, con los cuales se ha ido también fomentando un proceso de financiamiento para el desarrollo. En unas diapositivas atrás, en anteriores, se veía 3 momentos importantes, y para ir recapitulando un poco y que lo debamos tener en consideración también, sobre 3 momentos históricos fundamentales en la cooperación internacional, muy brevemente mencionarles la Guerra Fría, que fue muy decisiva para que los Estados Unidos aportara recursos a terceros países con el objetivo de atraerlos hacia su esfera de influencia en contraposición al bloque soviético. Esta Guerra Fría, como todos sabemos, este acontecimiento histórico es muy importante para poder analizar la situación de las últimas décadas que vivimos los distintos países. El segundo punto que es importante también es los países europeos debían impulsar políticas de cooperación con aquellos que habían sido sus colonias. Este es otro proceso histórico importante que se lo debe tener en consideración. Si tal vez, Susi, me puedes ayudar ubicando la segunda diapositiva para que un poco más arriba, un poquito más. Exacto. Tenemos en el segundo gráfico, ¿no? El tercer gráfico es el orden económico internacional establecido en la conferencia de Bretton Woods en 1944. Fue la reunión de las naciones capitalistas más fuertes de aquella época, donde nació, como lo mencioné anteriormente, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, a los que se uniría en 1948 el Acuerdo General sobre las Aduanas y Comercio, dando origen a la Organización Mundial para el Comercio. Fundamental tener en cuenta que en los años 60, la siguiente diapositiva, por favor, se crea la mayoría de las agencias de desarrollo de cooperación de los países norte y se crea el Comité del Desarrollo de la Organización para el Desarrollo Económico con sede en París, donde sus países miembros eran los países más poderosos del mundo. Y se desarrolló todo dentro de un sistema para organizar los flujos de recursos financieros y técnicos entre el norte y el sur para lo que se conoce como ayuda oficial al desarrollo. Es importante conocer que este tipo de cooperación se ha basado desde una visión paternalista, es decir, los países que creen saber que deben desarrollarse y otros países que deberían seguir la única receta, imponiendo así los distintos criterios. En la conferencia de Bandung en Indonesia se reunieron también en total, la siguiente por favor, 29 jefes de Estado, en su mayoría de países recién independizados para la época. Uno de ellos, fruto de la conferencia de Bandung, fue la constitución de los países no alineados, donde se planteó una logística totalmente diferente a la política internacional, haciendo mayor énfasis en la autodeterminación de los pueblos, la no adhesión a los pactos multilaterales militares y la lucha contra el imperialismo en todas sus formas. Sin embargo, debemos tener en cuenta que la cooperación internacional tradicional asentó su accionar a la par de los planes del ajuste estructural del Consenso de Washington, impulsados por el Fondo Monetario Internacional en toda América Latina y en el Caribe. Esto fue, como todos lo sabemos, en el año
80, en la década de los 80 y 90, lo que conocemos como la época perdida o la larga noche neoliberal. Todavía varios países seguimos utilizando estos conceptos dentro del análisis político y actuaron en el detrimento de las condiciones sociales de la población, incrementando las inequidades de los continentes hasta llegar a convertirse en continentes con mayor desigualdad frente a otros. Por lo tanto, la cooperación norte-sur, además de implicar situaciones de poder, de control y de indiferencia entre países, también ha adolecido muchas veces de ser poco efectiva, no ser sostenible en el tiempo o por duplicar esfuerzos con sus intervenciones. En este sentido, también han ido existiendo diferentes reuniones donde se ha tratado, entre comillas, de mejorar la cooperación internacional. Y fue así que en el año 2005 en París se reunieron ministros de estados, residentes, directores de las agencias de cooperación y altos funcionarios que se adherieron a un acuerdo internacional que tenía 5 puntos para lograr mejorar esa eficiencia de la ayuda del desarrollo, que fue suscrito también por Ecuador como una herramienta de exigibilidad de los países donantes. Sin embargo, a pesar que toda la cooperación internacional fue llevada por más de 50 años, es importante mencionar pues que la pobreza, la inequidad continuaba existiendo. Y en la actualidad vivimos una nueva era de las relaciones internacionales que están marcadas por los siguientes elementos. Primero, para que también todos lo podamos ya analizar en las preguntas o en los trabajos ya en salas grupales en la segunda parte de esta clase, los elementos son, el primero, el fenómeno de la globalización, donde el capital prima por sobre lo político, lo social y cultural. La segunda, un proceso de transición entre lo unipolar y un mundo pluripolar, que hemos sostenido desde los varios ejes internacionales y bloques regionales. Tercero, en consonancia con los procesos, América Latina y el Caribe ha ido desarrollando distintas estrategias para afrontar estos cambios de forma regional en el panorama mundial, consolidándose también los siguientes bloques. La CARICOM, que es la Comunidad del Caribe, UNASUR, la Unión de Naciones Suramericanas, que hemos visto todo el proceso que ha pasado también en estos años, Mercosur, el Mercado Común del Sur, el ALBA, la Alternativa Bolivariana para las Américas, la CELAC, la Comunidad de los Estados Latinoamericanos y Caribeños, más las formas de relacionarse con el mundo y su política. También es importante dentro de estos puntos poder analizar la importancia del concepto de la soberanía en las relaciones de equidad y horizontalidad, donde la importancia es promover el intercambio de experiencias con los países vecinos, con los pueblos hermanos, donde no hay dinero de por medio, sino hay intercambio de saberes y conocimientos, en lo que cada país es experto, constituyéndose también así en aportes efectivos para mejorar los resultados y poder fortalecer esa integridad regional. Algo que en el caso de América Latina vemos como el imperio golpea muy fuertemente para desestabilizar esta unidad. Adicionalmente, y ya para ir un poco cerrando este primer bloque, los países necesitan cooperación. Hoy la verdadera cooperación transparenta sus objetivos y fines. No teme rendir cuentas, no duplica esfuerzos y también debe respetar prioridades. La soberanía es fundamental, que debe estar al servicio de los intereses nacionales de un país y ante todo de la ciudadanía, del mandante, del pueblo, con el fin de negociar mejor entre países y tener los mejores resultados. La cooperación que se recibe también debe complementar
los esfuerzos según su respectiva planificación, prioridades de sus planes, canalizándose también así como un mecanismo complementario con énfasis en el fortalecimiento del talento humano, de la existencia técnica, de la transferencia tecnológica, para ir también hacia el cambio de la matriz productiva. En esta primera parte quiero dejar expuesto esta parte histórica para poder dialogar también si tienen algunas preguntas, muy gustosa de poder responder, y consultar también al equipo técnico del diplomado cuánto tiempo me queda, si son tan amables, sino también para ya tener nuestro receso de 5 minutos. Y en la segunda fase poder abordar los desafíos mundiales, las nuevas oportunidades para la asociación birregional entre Europa, América Latina y África. Estimada Gabriela, si te parece, unos 5 minutos, si fuese necesario para redondear esta exposición, este primer segmento. Y si no, pues ya me parece que tenemos 2 o 3 preguntas que las podríamos abordar. Dejo a tu criterio. Ok, muchísimas gracias, doctor Pablo. Las preguntas le dejaríamos, por favor, para poder ya tener nuestro receso e iniciar con la segunda parte de la cátedra. Perfecto. Tenemos este momento 2 preguntas puntuales, una tercera. La primera la hace nuestro estudiante Marco Antonio Criollo y él dice, por favor, si me puede explicar la diferencia entre multilateral y supranacional desde el enfoque de las Naciones Unidas. Y una segunda la hace Patricia Muñoz, aun cuando ya hubo una explicación, pero dice, ¿qué papel tuvo el grupo de países no alineados en la cooperación? Quizás si se puede ampliar brevemente ese tema ya abordado. Esas 2 preguntas por ahora y se nos queda una tercera. Perfecto. Bueno, con relación a la diferencia que hay entre un organismo internacional y una organización supranacional, la organización internacional es intergubernamental o interestatal cuando su propia estructura común tiende a ciertos objetivos comunes desde los Estados miembros, y supranacional cuando su estructura es asimismo desde su propio origen supranacional y actúa en nombre propio y no en el nombre de los estados que la constituyen. Tal vez si tienes alguna pregunta adicional respecto a esto. Respecto al grupo de países no alineados, alguna cita en particular, el papel que ha jugado el movimiento NOAL en torno a la cooperación. A los países no alineados. Ok. ¿Quién me hizo la pregunta, por favor? A ver, veamos puntualmente. Es nuestra estudiante Patricia Muñoz. Ok. Bueno, muchísimas gracias, Patricia, por la pregunta. Es muy interesante. Bueno, dentro de este movimiento grande de los países no alineados, pues todos debemos tener en cuenta que es una agrupación de estados que se fue conformando desde la Guerra Fría, aproximadamente en 1961, donde el conflicto geopolítico e ideológico mundial de la segunda mitad del siglo XX se manifestó en el enfrentamiento indirecto entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. La finalidad era conservar la posición neutral y no aliarse a ninguna de las superpotencias que los mencioné hace un momento, aunque de cierta manera ya con la caída del muro de Berlín y la URSS, la organización continuó vigente debido a que la OTAN no se disolvió y Rusia era la heredera sociopolítica de la URSS. Tiene un par de precedentes históricos, pero dentro ya de la misma historia y de la formación de los primeros años, es importante mencionar que dentro de la conferencia de Bandung, como lo mencioné ya dentro de la primera disertación, Indonesia reunió a cerca de 29 jefes de Estado de la primera generación, donde aquellos líderes de los continentes buscaban identificar y evaluar las distintas problemáticas de aquel momento, a fin de poder desarrollar diferentes políticas públicas
que se puedan ir relacionando. Dentro de esa conferencia también se anunciaron los principales, quiénes deberían ser los principales gobernantes entre las naciones, tanto grandes como pequeñas, que fueron conocidos como los 10 principios de Bardut. Y estos principios fueron adoptados posteriormente como los principales fines y objetivos de la política de no alineación. Esta parte es súper importante también porque genera una propuesta de activismo diferente e importante dentro del análisis de la cooperación internacional. Ya en la década de los 70 también se generó una celebración muy importante en relación a esto y se consiguió también que la política de los no alineados aumentara aún más su influencia dentro del mundo, sustituyéndose así progresivamente el carácter afroasiático nacido con la conferencia de Bandung, y el movimiento fue dando paso importante con la fundación en mayo de 1963 por parte de 31 países africanos independientes de la Organización para la Unidad Africana, que actualmente es la Unión Africana. No sé si hasta ahí te pude responder la pregunta. O si Muchas gracias, Gabriela. Tengo dos preguntas y quizás un comentario. Quizás con esto cerramos el primer segmento. Juanita Hernández dice, la evidencia muestra que algunas ONGs internacionales de cooperación se han convertido en instrumentos de control y dominio político-cultural. Y dice, por ejemplo, el Instituto Lingüístico de Verano años atrás. ¿Qué opinas sobre esto? Sí, bueno. Sí. La otra pregunta. La dejamos enseguida, dos preguntas adicionales, Gabriela. Ok. Bueno, me parece muy importante lo que tú acabas de mencionar, porque muchas ONGs han ido adoptando una posición de tener sus propias agendas, ¿no? Sus propios proyectos o programas que muchas veces pueden estar vinculados a propósitos de ciertas personas o grupos económicos de poder que lo que tratan es de infiltrarse dentro de la sociedad para también poder plantear estas, entre comillas, agendas de desarrollo, cuando en realidad lo que pueden hacer es obtener información, lo que pueden hacer es desestabilizar naciones, romper las soberanías internas, y sí es importante poder generar una reflexión donde la ciudadanía también, cuando escuche una ONG, logre generar un espacio de reflexión y de investigación. O sea, ahora con las redes sociales y con el Internet que está muy cerca de nosotros, poder investigar de dónde viene cierta ONG, quiénes son los patrocinadores, de dónde reciben el dinero, cuáles son los objetivos, en qué países ellos están erradicados o quieren lanzar ciertos programas o proyectos sociales de mejora, por ejemplo, de lucha contra el hambre, sobre la desnutrición infantil, sobre la violencia de género y etcétera, ¿no? Entonces, pienso que sí es importante poder tener en consideración la raíz de estas ONGs, ¿no? No considero que todas están en el mismo lugar, pero fundamental cuando vemos que por parte del imperio quiere haber un saqueo extremadamente fuerte a toda la riqueza del África y en el caso de nosotros de América Latina también. Muchas gracias. Y Dax Toscano también nos pregunta algo similar y que tiene relación con la pregunta anterior y la respuesta planteada. Dice, ¿por qué se toma como base para hablar de la resolución de problemas del mundo en la actualidad una agenda como la Agenda 2030, en la que ahí se evidencia el poder de ciertos grupos económicos y de manipulación cultural e ideológica? Sí, es muy interesante la pregunta. Bueno, en relación a cuáles son los principales ejes de la Agenda 2030, que es importante también para poder responder esta pregunta, están los temas de cómo lograr buscar una armonización dentro del sistema con tres elementos básicos, que es lo que se propuso dentro de esta propuesta de agenda, y es cómo desarrollar el crecimiento económico, cómo lograr la inclusión social y cómo lograr la protección del medio ambiente.
Hay que tener en cuenta también que dentro de estas propuestas de las agendas 2030, más allá de los objetivos que podrían, entre comillas, aparentar como una nueva oportunidad, porque ese es parte del eslogan que lo maneja, ¿no? Una nueva oportunidad para América Latina y el Caribe, debemos tener en cuenta que pueden ser ciertos mecanismos a través de los cuales se logra controlar y mantener a los pueblos también vinculados a todo un proceso del cual no deben salir. Si nos podemos analizar un poco más a profundidad, las políticas públicas están cruzando como eje transversal la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Por ejemplo, te ponen dentro de esta agenda poner fin a la pobreza en todas sus formas en el mundo. O sea, y nos podemos ver, cada vez hay políticas de ajuste extremadamente fuertes. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, sigue cobrando, solamente nosotros como país seguimos pagando los intereses de tanta deuda externa, y no solo es el caso del país, sino de otros también. Te plantean poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover una agricultura sostenible. Pero si nosotros nos podemos dar cuenta, los transgénicos es algo que vulnera también toda la salud alimentaria. Toda la propuesta de las marcas McDonald's, Burger King, no te plantea eso. Te plantea vivir en un mundo donde le interesa que la persona viva dentro de una obesidad. Dentro de la agenda también te plantea garantizar una vida sana y promover un bienestar para todos en todas las edades. Es algo que tampoco se da. Por ejemplo, garantizar una educación inclusiva, equitativa, de calidad, que tenga oportunidades de aprendizaje para todos y todas. Pero si nos damos cuenta, los gobiernos de derecha extremadamente fuertes y radicales están haciendo un gasto de presupuesto a temas de salud, educación, vivienda. Entonces, con este pequeño ejemplo, nos podemos dar cuenta que lo que son es agendas que marketeramente suenan maravillosas, pero que detrás de eso hay ciertas políticas extremadamente fuertes de ajuste, de represión, y diría nuevamente de colonización en pleno siglo XXI de toda la ciudadanía. Tenemos también dentro de la propuesta de la agenda, hablan de lograr la igualdad de género y empoderar a las mujeres y a las niñas, pero también nos damos cuenta que son agendas donde a los hombres les dejan a un lado, donde se quiere generar una división, una diferencia, una lucha entre hombres y mujeres, cuando en realidad para construir esta verdadera sociedad armónica, comunitaria, se necesita que hombre y mujer caminen por igual. Hablan de garantizar una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos, pero vemos lo que está pasando en estos temas y todo el saqueo también medioambiental que están realizando ya en los países que somos ricos en minerales, caso de Bolivia, de Ecuador, en todo el África también, que tiene todas esas riquezas. Y son ejemplos muy cortos, y pienso que tu pregunta y tu comentario también a la vez, compañero, es excelente para podernos dar cuenta que muchas de estas agendas son programadas para entretener, pero para diseñar a través de los gobiernos ciertas cadenas invisibles, y que no te salgas de este sistema mundo capitalista que es extremadamente cruel con el ser humano, con la naturaleza, el medio ambiente y con toda la humanidad en general. Lo que deberíamos pensar, y más adelante lo vamos a construir en estos retos y desafíos de de la cooperación internacional, es después de la Agenda 2030, ¿qué otra agenda nos van a imponer en pocos años? Y cómo nosotros desde la ciudadanía, desde las organizaciones sociales, podemos brindar unas nuevas salidas y oportunidades, un despertar frente a estas realidades que sí son muy crueles para el mundo. Muchas gracias, Gabriela. Sin duda ya estaremos hablando dentro de pocos años de una Agenda 2040 o 2050, probablemente, dado que la comunidad internacional cada vez ve lejanas esas metas y esos objetivos. Y quisiéramos, con una pregunta muy puntual, entonces pasar al receso. El estudiante Luis Alfredo Vázquez nos pide un ejemplo del método triangular. Y con la respuesta a esta inquietud, entonces hacemos un receso de 5 minutos, por favor. Ok, bueno, dentro del método triangular son las sumas de distintos vectores. Entonces, por ejemplo, analizamos 3
puntos dentro de una situación social. Tenemos el caso de una problemática medioambiental, de una problemática de salud y de una problemática de pobreza. Cada uno de los vectores tiene sus propias características y propiedades, pero viéndose dentro de una propuesta de un algoritmo, cada uno de ellos tiene ¿cómo les puedo decir? Como una consecución, o sea, un acto está vinculado al otro. Y para resolver cualquier problema se tienen que unir los 3 puntos. Caso contrario, no se puede lograr llegar a una respuesta eficiente o real. Esto, por supuesto, muy brevemente visto ya desde el punto de vista de las matemáticas, ¿no? Pero después del receso, si me lo permites, compañero, te puedo brindar una explicación un poquito más amplia para tu respuesta. Muchas gracias, Gabriela. Estimados estudiantes, nos vamos a tomar unos 5 minutos de receso. Estén atentos, por favor, a el registro de asistencia que lo vamos a colocar en el chat respectivo. Nos tomamos los 5 minutos y detenemos la grabación momentáneamente. Bien, regresamos luego de este corto receso. Hasta ahora, nuestra docente invitada, Gabriela Endara, nos ha dado una magnífica explicación sobre el origen y la evolución histórica de la cooperación internacional. Hemos partido además de una descripción de el marco conceptual y las diferentes visiones que han surgido a lo largo de la historia para entender lo que ahora la comunidad internacional denomina la cooperación internacional, tanto norte-sur como aquella que surge como una suerte de contrapeso a esa visión, la cooperación sur-sur. El papel que ha jugado Naciones Unidas en la creación de estos conceptos de desarrollo y cooperación y cómo Naciones Unidas también ha moldeado su discurso luego de la Segunda Guerra Mundial. Ustedes recordarán que en módulos anteriores incluso nos permitimos cuestionar la lógica de los vencedores de aquellos 46 países inicialmente y luego los 50 países fundadores de Naciones Unidas que han moldeado esta organización internacional desde esa lógica de los vencedores. Y citábamos el ejemplo de la conformación de la Constitución del Consejo de Seguridad como un mejor ejemplo de las asimetrías actuales. Entonces, esta exposición nos ha enriquecido mucho en el debate teórico, conceptual e histórico frente a esta visión trasladada, creada, impuesta por Naciones Unidas y nos ha presentado también otras miradas, ¿no? Luego de la superación de la Guerra Fría, el surgimiento de nuevas visiones como las que se han concebido en el movimiento de países no alineados, que me parece este momento superan la centena de miembros, 120 miembros que conforman el movimiento de países no alineados, incluido el Estado ecuatoriano, que por cierto extrañamos su presencia en la última reunión a nivel ministerial. En fin, también el surgimiento de CARICOM, de UNASUR, de MERCOSUR, del ALBA, de la CELAC, que son estos procesos subregionales que intentan marcar una diferencia frente a las posturas globalizantes. Entonces, Gabriela, te damos nuevamente la palabra para proseguir con este segundo segmento y dejamos en tus manos la metodología que habíamos planteado se va a utilizar en esta segunda parte. Muchas gracias por el retorno a todos y todas. Muchas gracias, doctor Pablo. Igualmente a cada uno de ustedes también. Hemos tenido ya estos 5 minutos de receso, en la cual también quisiera complementar un poco la
pregunta muy brevemente de nuestro compañero que nos hizo al final. Bueno, la cooperación internacional es un tipo de cooperación internacional como un mecanismo de intercambio también de conocimientos y experiencias en diferentes áreas que se han ido dando. La modalidad de la cooperación sur-sur es la que se ha venido desarrollando también y donde se plantea que a través del intermediario se logre que el país que tiene mayor peso, mayor condiciones, mayor autosuficiencia, pues no imponga sus funciones de manera muy fuerte frente a países que no mantengan ese mismo equilibrio, ¿no? Entonces, muy brevemente, para no dejar suelta esa parte que le prometí al compañero. Con relación ya a la exposición, quiero pedir por favor a mi querida compañera Susi, que si es tan amable me pueda ayudar ubicando el cuadro casi final de la presentación, el último cuadrito. Perfecto, muchísimas gracias. Es importante poder abordar algo que les mencioné antes de ingresar al receso y es cómo afrontar estos nuevos desafíos mundiales, estas nuevas oportunidades para la asociación birregional también entre la Unión Europea, América Latina, el Caribe, África, y dentro de estos desafíos mundiales y locales es que nunca habían estado tan interconectados y por lo tanto lo que podemos darnos cuenta es que hay una extrema necesidad de poder establecer nuevas alianzas entre países y regiones. Debemos tener en cuenta que el cambio climático, la innovación, la tecnología, los problemas del mercado laboral, la dinámica comercial y financiera también tienen repercusiones locales y nacionales y a la vez son un aspecto clave dentro de toda esta propuesta de agenda global también. Y para afrontar estas cuestiones existe una necesidad cada vez mayor e importante de cómo debemos nosotros coordinar y concentrar aquellas iniciativas que puedan ir desde la inversión. Y esto exige también poder redefinir las relaciones entre los países que están en distintas etapas de desarrollo, hablando todo esto dentro de un sistema internacional. Y por supuesto, abandonar la tradicional dicotomía del donante-receptor, de norte a sur, y así poder avanzar hacia nuevas estrategias de cooperación que permitan también lograr llegar a estos nuevos desafíos mundiales y aprovechar los beneficios, las metas, los valores comunes y compartidos que tenemos alrededor de todos nuestros países. Es así que nosotros queremos, antes de iniciar este grupo de trabajo a través de salas que aleatoriamente a través del Zoom se les va a pedir que ingresen, ustedes van a ir a trabajar sobre la siguiente pregunta. ¿Cuál es la reformulación que plantearían desde su visión a lo largo de esta charla, de esta cátedra que hemos tenido y de todo este diplomado? ¿Hacia dónde se debe construir la cooperación internacional para lograr una estrategia de inclusión y de unidad mundial? Dentro de esto, antes de pasar a las salas, quiero compartir muy brevemente dos factores fundamentales donde se está trabajando también sobre la necesidad de analizar los procesos de desarrollo desde una visión más amplia y lograr redefinir el concepto de cooperación internacional. La primera, que ya lo abordamos, es con la Agenda 2030, donde se hace hincapié en los desafíos de desarrollo que puede tener repercusiones más profundas y afectan a todos los países. Cualquiera que sea su nivel de desarrollo, en función a los diferentes efectos de los bienes públicos regionales y globales, todos sabemos que el mundo cambia constantemente y las nuevas dinámicas, por lo tanto, exigen una nueva activa cooperación internacional para el desarrollo en los distintos ámbitos como el cambio climático, la seguridad, la migración, la tecnología, la innovación, los mercados de trabajo y el comercio internacional. Por otro lado, como un punto 2, para tener en consideración también antes de pasar a los grupos de trabajo, es que pese a todos estos avances que se pueden haber venido registrando en las últimas décadas, algunos de los nuevos países de ingreso medio o incluso alto siguen enfrentándose diariamente a las problemáticas de pobreza, de desigualdad, de baja productividad,
de escaso desarrollo institucional. Tal es el caso que en la mayoría de las economías de América Latina, a pesar de que en su mayoría la región posee ingresos medios, como algunos países también poseen ingresos que van desde el nivel medio, alto, también tienen que replantearse sus nuevos desafíos en materia de desarrollo. Por ejemplo, los niveles de pobreza siguen existiendo, hay mucha vulnerabilidad también en la clase media, es una clase media no existente, diría yo, porque están en un endeudamiento constante a través de las tarjetas de crédito. Los índices de violencia, que ya ni siquiera nos podemos sentir seguros en casa, que es sumamente fuerte. El rezago en sí a la tecnología y a la innovación, que todavía se sigue dando. Hay ciertos lugares donde se resisten a todo este proceso de innovación. A situaciones que se van yendo agravadas también por un poco acceso insuficiente a los mercados de capital y donde la inversión extranjera directa va saqueando también a las naciones, ¿no? Con relación a esto, en lo que se ha hablado en toda esta cátedra, el desarrollo y la cooperación internacional tienen que irse promoviendo, ¿no? Y para eso es importante cambiar e identificar estos nuevos desafíos. Hay un paradigma universal donde se ha conformado 5 dimensiones, que es justamente lo que ustedes pueden mirar en la pantalla de su celular o de su laptop y que es importante para poderlo trabajar. Primero, debe ofrecer herramientas de medición, además del ingreso per cápita, en particular aquellas que permitan medir las necesidades objetivas y subjetivas de las personas en todos los ámbitos, entre ellos el de productividad y transformación económica. Otro aspecto que es muy importante poderlo analizar es el redefinir las estrategias de cooperación para que se centren en un ámbito nacional y tener en cuenta a las instituciones nacionales específicas y también a las trampas del desarrollo con vistas a redefinir las prioridades normativas en base a un marco multidimensional. El tercer punto, debemos enfocarnos en los desafíos globales que también está suponiendo un amplio crecimiento en la interconexión y multipolaridad del mundo, que, como ya lo analizamos muy brevemente, entre comillas, la Agenda 2030 tendría este objetivo de verlo. Pero, ¿cuál vendría a ser una opción distinta o paralela a esta agenda? Es lo que se está proponiendo. El cuarto es, debemos incluir también una refundación del multilateralismo como un complejo contexto internacional caracterizado por una creciente multipolaridad que obedece a un aumento de concentración, tanto del poder económico, político y también el surgimiento de nuevos actores, ¿no?, que se están dando. Y dentro de esta perspectiva de integración, ¿cómo poder incluir iniciativas de cooperación horizontales en las que se participen los distintos niveles de gobierno, pero donde no se ejerza un poder vertical? Y la quinta es cómo lograr promover la cooperación internacional para el desarrollo de una forma que logre trascender la asistencia financiera tradicional y que incluya también un conjunto de nuevas modalidades, como por ejemplo los instrumentos de innovación y de intercambio de conocimiento, el diálogo multilateral en materias políticas, el fortalecimiento de las capacidades, las transferencias de las tecnologías y la financiación también combinada a través de cómo se deberían utilizar los recursos de cada uno de los países, ¿no? Entonces, estas pequeñas métricas nos van a permitir también dentro de este cuadro poder ir viendo cuáles son los indicadores que comúnmente se están utilizando para medir el desarrollo dentro de un ingreso per cápita, por ejemplo, que es importante poder tener dentro de estas propuestas de nuevas formas de cooperación internacional. En segundo lugar, ¿cuáles serían las estrategias de cooperación al definir las prioridades en materia políticas, donde es necesario tener en cuenta que las instituciones nacionales deben tener un fuerte énfasis y posicionamiento? Y por otro lado, también es importante
ir viendo cuáles son las modalidades desde donde se ha venido abordando el concepto de desarrollo como un proceso de transición donde las herramientas de cooperación tienen que romper aquellas barreras tradicionales, ¿no? Y cómo se tienen que ir adaptando a los nuevos desafíos de la interrelación del mundo actual. Adicionalmente, tener en cuenta también que se debe ir trabajando en una sociedad donde se rompa estos esquemas de divisiones. Y ahí entra un concepto interesante que se debería analizar también aquí en estas mesas de trabajo y es el concepto de gobernanza. ¿Hacia dónde van los nuevos desafíos en relación a este concepto de gobernanza dentro de la cooperación internacional? Y, por ejemplo, nos mencionaba el compañero en la pregunta anterior, la cooperación triangular promueve nuevas alianzas con una variedad de actores. Y en años recientes, varias personas se ha propuesto que deban salir de la pobreza, dejando como único objetivo a la cooperación. ¿Cómo se han ido desarrollando todos estos avances socioeconómicos en muchas regiones? En particular, podríamos analizar en América Latina, en Europa, en Asia, y cómo han ido existiendo estos nuevos desafíos para poder dar respuesta a estas relaciones o alianzas bilaterales, multinacionales, regionales e internacionales. Y es aquí cuando la cooperación triangular adquiere una importancia donde la mayor parte de los donantes participantes que están en distintas iniciativas de cooperación triangular o prestan un apoyo directo o semidirecto a través de los mecanismos de cooperación sur-sur para ayudar de manera eficiente, también implica que se debe construir algunas alianzas por más de 2 o 3 países en desarrollo del sur que reciban el apoyo de uno o más países desarrollados o también de organismos multilaterales que lleven adelante los distintos programas o proyectos de cooperación. Por ejemplo, en el desarrollo de las Naciones Unidas, en este caso en el año 2016. Entonces, esta cooperación triangular también puede reunir distintos actores que comparten estos conocimientos y que podrían mejorar prácticas para afrontar los nuevos desafíos del desarrollo. La pregunta es, ¿cuáles podrían ser esos actores? ¿Cuáles consideran con los cuales se podría generar esta cooperación triangular? Y dentro de los países que participan en estas iniciativas de cooperación triangular, también se ha ido viendo que son países donde se están promoviendo proyectos de cooperación técnica y de intercambio de conocimientos con expertos. Muy brevemente les he mencionado esto para poder pasar a los grupos de trabajo que van a ser aleatorios, en los cuales, con esta explicación muy breve igualmente, deberíamos sacar a manera de conclusión. Cada grupo va a estar entre 4 a 5 personas. Se van a presentar quiénes son ustedes, es importante también que se conozcan, van a hablar sobre cuáles son estos nuevos retos y desafíos de la cooperación internacional, teniendo en cuenta esta segunda parte también de la cátedra, y van a escoger una persona que en unos 2 a 3 minutos exponga cuáles son esos nuevos retos y desafíos que ustedes han dialogado en estos grupos de sala de trabajo por Zoom individual. Vamos a tener aproximadamente 10 minutos. Sé que es muy poco tiempo, pero vamos a tratar de que sea un abordaje muy breve, ¿no? Entonces, quisiera saber si ustedes tienen alguna pregunta en relación a este trabajo grupal que nos va a permitir autoconocernos, pero también plantear ya desde nuestra visión hacia dónde tiene que construirse el modelo de cooperación internacional. Entonces, si tienen alguna pregunta para que lo puedan... Estimada Gabriela, solo hago notar el tiempo, por favor. Son 7:29 según el marcador. Un detalle técnico, ¿cuántas salas tendríamos? Y si técnicamente tú puedes estar unos segundos en cada sala para dar la consigna clara. Sí, estaría bien.
¿Cuántos estamos en sala? Si me pueden confirmar, por favor. 42 personas asistentes. Ya. Estaríamos en grupos de 5 personas. Habrían 6 salas, 6 a 7 salas. Entonces, en este momento voy a crear las salas y luego voy a ir pasando uno por uno. De acuerdo. Vamos a proceder. Ok, vamos a crear 6 salas. Por favor, al momento de retornar, poner salir de la sala, no salir del Zoom, porque les van a dar 2 mensajitos ahí. Eso nomás tener en cuenta. Ok, están ya abiertas las salas, por favor. Verónica Yandún, ¿puedes unirte a la sala, por favor? Luis Cueva también, abogado Luis Cueva, unirse a la sala. Hernán también, Iván. Abordar algunas, decía que estamos llegando al final de este ciclo académico y quisiera abordar algunas puntualizaciones respecto a los siguientes pasos a seguir. Ha sido una jornada muy enriquecedora, hemos aprendido todos y todas. Ustedes han podido constatar que también hemos tenido que superar algunas dificultades de orden tecnológico, la conectividad, y les agradecemos por la paciencia también y por la comprensión que cada uno de ustedes, que cada una de ustedes ha tenido sobre esas omisiones o vacíos involuntarios. Por ahora, entonces, concluimos esta jornada y les recuerdo que eh, la cátedra, la Universidad de Tifariti, estará entregando dos tipos de certificaciones. Una certificación para aquellas personas que han asistido a 7 de los 10 módulos y no desean optar por el examen o no desean realizar el ensayo. Se les entregará un certificado de asistencia. Sin embargo, aquellas personas que desean optar por el certificado de aprobación de este diplomado tienen la opción de rendir un examen en línea que será el sábado 17 de febrero. Abriremos el examen, les enviaremos el enlace correspondiente a las 9 de la mañana y ese enlace estará abierto hasta las 3 de la tarde, hora Ecuador, horario Ecuador. Luego, para los compañeros, los amigos, los colegas de otros países, podríamos, para evitar alguna confusión, enviarles la hora según el uso horario respectivo. Entonces, es opcional la rendición del examen. Si es que no desean rendir el examen y desean enviar el ensayo,
también lo pueden hacer y el plazo para la entrega del ensayo es ese mismo día, sábado 17 de febrero a las 3 de la tarde, hora de Ecuador, 15 horas, hora ecuatoriana. Recuerden ustedes que semanas atrás les enviamos las directrices para la redacción del ensayo final. Si alguien no lo recibió o extravió el documento, nos puede solicitar por correo o por el chat y volvemos a enviar las directrices sin ningún inconveniente. Quien apruebe el ensayo, eh, pues vamos a hacer todas las gestiones pertinentes para hacer una publicación digital con los ensayos entregados. Y recuerden que me parece que hay 2 estudiantes que ya nos hicieron llegar sus trabajos académicos. Esos trabajos académicos serán revisados por un comité editorial y en un lapso que también les informaremos, se publicará una suerte de memoria de este diplomado, de esta jornada académica en la que se incluirá el ensayo o los ensayos recomendados por el comité editorial. Quien rinda el examen deberá tener un puntaje mínimo de 70 sobre 100 puntos. El examen será de 30 preguntas de opción múltiple y como he mencionado tendrán un lapso de no de 6 horas, lo podrán desarrollar probablemente en 30 minutos, 45 minutos máximo, pero dependiendo de sus ocupaciones, usted puede conectarse entre las 9 y las 3 de la tarde. Enseguida, pues se evaluará ese examen y se les remitirá por correo electrónico el puntaje correspondiente. Entonces, para aquellas personas que aprueben el examen, ustedes recibirán un certificado de aprobación. La entrega de los certificados, ya sea el de asistencia, si usted desea solamente contar con el certificado de asistencia, o el de aprobación, si entrega el ensayo o aprueba el examen, serán entregados físicamente en una ceremonia que la tenemos prevista llevar a cabo el martes 27 de febrero, martes 27 de febrero a las 10 de la mañana en CIESPAL, aquí en la ciudad de Quito, el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación o de Periodismo para América Latina, CIESPAL. La Embajada de la República Saharaui, el gobierno saharaui, mantiene un convenio de cooperación con CIESPAL y por tanto estamos apelando a la generosidad de esta institución para que nosotros podamos hacer esta ceremonia el 27 de febrero. Para nuestros amigos, amigas en el exterior, vamos a hacer todos los esfuerzos posibles para tener una conexión virtual para que también nos pudieran acompañar ese martes 27 de febrero a las 10 de la mañana, hora Ecuador, en la que haríamos una entrega simbólica de los certificados a nuestros amigos que viven en el exterior. Desde luego, la versión digital les estaríamos enviando con todos los recaudos por correo electrónico para que ustedes puedan imprimirla en su destino, en su lugar de trabajo, en su lugar de residencia. Como resultado de esta jornada con ustedes han surgido múltiples sugerencias y han surgido muchos otros temas, inclusive este tema de la cooperación internacional. Sin duda podría ser profundizado y podría convertirse en una suerte de diplomado con el auspicio de la Universidad de Tifariti. El rector de la Universidad de Tifariti nos acompañará el martes 27 de febrero, igualmente el embajador de la República Saharaui, las organizaciones que han suscrito el convenio de cooperación que nos han permitido llevar adelante esta cátedra,
la Asociación Ecuatoriana de Amistad con el Pueblo Saharaui y la Organización Social Universidad de la Tierra, Ecuador. Más adelante les informaremos por correo electrónico algunas otras iniciativas académicas que estamos explorando, particularmente con la Universidad de Argel, en Argelia, y posiblemente la Universidad Central del Ecuador. Ya les haremos llegar a ustedes la información pertinente por si estuviesen interesados en inscribirse, en registrarse en una segunda versión de un diplomado que podría pues estar empezando seguramente en el segundo semestre de este año. Les mantendremos informados. Por ahora estamos en un proceso de consultas para ver la disponibilidad y la viabilidad académica de poderles ofrecer otras iniciativas de carácter académico. Estamos abiertos a todas las consultas a través del correo electrónico, que ustedes lo conocen, a través del chat con alguna inquietud puntual que ustedes tengan. Si tienen alguna inquietud respecto a las asistencias, en el correo electrónico que ustedes han recibido se les ha explicado que se han utilizado 3 mecanismos o procedimientos para constatar las asistencias: el registro de cada módulo, las grabaciones que están en el canal YouTube e incluso los prints de pantalla para poder constatar la asistencia y evitar al mínimo alguna omisión de carácter involuntario. Si no hubiese inquietudes o si alguien quisiera tener una intervención final, quisiéramos tomarnos unos minutos adicionales para dejar el micrófono abierto y no sin antes insistir en el agradecimiento de todo el equipo técnico de la Universidad Tifariti, de la Embajada, de la Organización Social Universidad de la Tierra y de la Asociación Ecuatoriana de Amistad con el pueblo saharaui. Como les digo, vamos a tener una ceremonia oficial para la intervención de todas las organizaciones implicadas. Acá tengo una pregunta en el chat, dice: si optamos por el examen y no logramos el puntaje necesario de 70, ¿todavía seríamos merecedores del certificado de asistencia? Por supuesto. Usted cumple el requisito de asistencia y si desafortunadamente por alguna razón, más bien seamos positivos, usted va a aprobar el examen para que se haga acreedor al certificado de aprobación. Pero si hubiese alguna situación fortuita, usted recibe su certificado de asistencia en efecto. Pues, ¿alguna inquietud final? Si nuestra compañera Susana nos ayuda con los micrófonos, les dejamos unos minutos, sus observaciones son bienvenidas. Noé Moreno, por favor, si podemos abrir el micrófono del compañero Noé Moreno. Bienvenida a su opinión, por favor. Bueno, yo les saludo desde Santo Domingo. Ha sido muy motivante estas cátedras que hemos tenido. Yo vengo de un mundo campesino, de un sector popular. Dirijo una organización que estamos en un proyecto del patrimonio cultural ancestral que tiene entre 3.000 años y 2.500 años en Cantón El Carmen, provincia de Manabí. Estamos en un inicio. Y también sentimos la discriminación porque hemos luchado contra los gigantes de las instituciones públicas y nosotros tenemos que hacer este esfuerzo por mantenernos con nuestra identidad propia y descubrir nuestra raíz. Yo quiero agradecer profundamente a todos ustedes, a muchos compañeros los he visto en las actividades, en las cátedras, he compartido los mensajes con ellos. Yo me siento muy agradecido de ustedes y para mí es un logro personal, ya que tengo 69 años, voy a tener 69 años, y yo quisiera estar, así sea por el certificado, con mi hijo y mi mujer. Gracias a todos. Muchas gracias, Noé. Nos sentimos honrados con su
con su participación. Usted y su familia cercana son bienvenidos. Ya les haremos llegar las coordenadas exactas para que nos acompañen la fecha señalada. Eh, Luis Vázquez también quisiera hacer uso de la palabra. Bienvenido, Luis. Adelante, le escuchamos. Muy buenas noches a todos. Quisiera dar un agradecimiento inmenso, inmenso a todos ustedes que nos han dado la oportunidad de poder realizar este curso, que es muy, muy importante, porque se lo ve desde todos los puntos de vista de Medio Oriente, de Asia y África, como ya lo sabemos, pero no se lo ve desde el punto de vista como lo hemos tratado en este momento. Y es importante, más aún muchos que pertenecemos a ciertas áreas de profesores, de cancillería, de diplomacia, es muy importante ver la geopolítica mundial, ¿no? Porque geopolítica la podemos ver desde todos los puntos de vista, pero no mundial como se lo ha hecho y desde esos puntos. Como antecedente, yo viví 20 años en España, perdón, y pude ver la realidad del pueblo saharaui. Es más, mi tesis de la maestría de diplomacia y política internacional se basó en el conflicto del Sáhara con Marruecos, ¿no? Y es más, aprovecho ahorita que me gustaría conversar con el embajador y ver qué otras proyecciones hay, porque quiero realizar un segundo tomo, porque esto ya varía. Ahora con el nuevo sistema mundial ya varió. Con Donald Trump ya hubieron nuevas leyes para el Medio Oriente a favores y en contra. Luego vienen el tema de Israel-Palestina. También hemos profundizado en esos conocimientos. Y sinceramente les agradezco mucho porque es importante que estemos al tanto de ello. No dejarnos llevar solo por lo que oímos y los conflictos internacionales, vemos a uno como el malo, cuando en realidad es el malo, hablando en esta jerga, ¿no? Pero bueno, en resumidas cuentas, yo les agradezco de corazón muchísimo por habernos dado esta oportunidad. Y, de ser posible, poder continuar en el segundo módulo que se pueda dar. Muchísimas gracias. Saludos a Muchas todos. gracias a usted, Luis Alfredo, muy gentil. Es estimulante y fíjese, es una grata sorpresa saber que usted ha explorado académicamente la causa del pueblo saharaui. El embajador está en línea y estará muy gustoso de Oh, qué bien. recibirle a usted y a todos en la embajada. Quizás si Sí. alguna de mis compañeras nos Sí. ayuda y ¿Me podemos poner en el permites, chat. Sí, embajador, Pablo? 30 segundos, embajador. Sí, pues sí, sí. Voy a ser Sí, breve. Una sorpresa agradable lo de Luis. adelante, embajador. Sí, Luis, bienvenido siempre. Aquí estamos. No sé si estás en Quito, pero Guayaquil, bien, si Guayaquil, no perdón, estás, Guayaquil. pues nada, te pasamos los teléfonos de la embajada y cuando quieras, esta es tu embajada. Muchísimas gracias. Sí, Y por favor, aprovecho. enviarme. Sí, sí. Y aprovecho también la ocasión para felicitar a Gabriela. Francamente, ha sido una exposición magistral, formidable. También felicitar a los estudiantes. Y bueno, tenemos que agradecer también a la tecnología que nos acorta la distancia geográfica y en tiempo real podemos hablar, conversar, debatir temas de interés. Y nada, no me extengo porque el tiempo es oro y estamos agradeceros a todos, abrazos a todos y esta es una ocasión para juntar a nuestros pueblos ya en diferentes continentes y francamente ha sido una conferencia formidable. La exposición de Gabriel Andara ha sido una exposición impecable, enriquecedora y nada más. Abrazos a todos y muchas gracias por vuestro interés. Muchas gracias, embajador. Acaban de poner la dirección de la embajada. Quizás si le agregamos el teléfono, por favor. Nuestra secretaria Juanita Hernández estará muy atenta a sus llamadas y podríamos coordinar las visitas que ustedes consideren adecuadas
para poder conocer al embajador y poder conversar con mayor detenimiento. Hay una pregunta antes de dar la palabra, si hay otra intervención. Nuestra compañera Johanna Guerrero nos consulta si cumplimos con las asistencias y obtenemos buena puntuación en el examen, solo obtendremos un certificado o los dos. La persona, el estudiante, el amigo, el colega que cumple con la asistencia y aprueba la rendición del examen, obtiene un certificado de aprobación, de aprobación. Sin embargo, recuerden ustedes que meses atrás habíamos promocionado la beca Mohamed Abdelaziz. Ustedes recuerden que para registrarse en este diplomado se les solicitó una cooperación simbólica para gastos administrativos. En realidad, el costo del diplomado es mucho mayor, que ha sido pues subsidiado, si cabe el término, por la embajada y por las organizaciones convocantes. Por eso es que les habíamos dicho que la persona, el estudiante que aprueba el examen o entrega el ensayo y cumple los requisitos de asistencia, recibirá un certificado especial como becario Mohamed Abdelaziz. Así es que más bien les aliento a que todos aprueben el examen, reciben su certificado de aprobación y el gobierno saharaui les entregará un certificado especial como becario Mohamed Abdelaziz. No sé si hay, déjenme mirar, por favor, alguna otra. Marco, quizás era una pregunta, disculpen. Edgar, una pregunta. Yo vi por ahí unas manos. Si no, vamos Algún cerrando. Si es compañero que estaba, perdone, sí. algún compañero, yo también leí una pregunta que decía, ¿cuánto tiempo dura el examen? Perfecto. El examen está estimado para 30 a 45 minutos. Sin embargo, el examen como tal estará en línea de 9 de la mañana a 3 de la tarde para facilitar la realización, porque hay personas con diferentes horarios, están trabajando, están en diferentes locaciones y se les va a dar esa facilidad. Pero el examen como tal no les llevará más allá de 30 a 45 minutos. ¿Alguna otra inquietud? Si no, vamos a dar por cerrado esta jornada. Bien, parece que no. Entonces, les agradezco infinitamente su participación. Les enviaremos la información pertinente para el examen. Estaremos atentos a la recepción del ensayo y a la actividad del 27 de febrero. Verónica Naranjo, me parece, me dicen por interno. Adelante, nuestra colega Verónica Naranjo, por favor, y cerramos con Verónica. Muchas gracias. Muy buenas noches. En realidad no sé quién fue a lo interno, pero realmente solo me queda agradecer el interés de los participantes al inscribirse a este diplomado y haber considerado analizar lo que sucede en otros continentes también. Creo que es importante siempre elevar el nivel académico y estar a la altura de las circunstancias, puesto que esto nos permite también reflexionar en las realidades de nuestros países y las acciones que también debemos hacer. Digamos, el sentimiento más grato que puedo tener es que esta iniciativa del diplomado, pese a las circunstancias que siempre pueden generarse en términos de conectividad, en términos de tiempos, etcétera, no han sido una limitante para esa posición firme que ha tenido todo el equipo técnico de llevar adelante este proceso y ver también con sentimiento y nostalgia esta noche a nuestros compañeros asistentes que en verdad le han puesto interés, han tenido un progreso significativo en la parte académica
y como Unitierra y con nuestro proyecto de una universidad popular, más bien agradecidos con la embajada, agradecidos también con la asociación y no puedo expresar mi satisfacción grata con los participantes, con el equipo y con los colegas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Verónica. Me voy a permitir mencionar al doctor Alex Valle, decano de la Escuela de Derechos y Justicia del Instituto de Altos Estudios Nacionales, que nos ha acompañado en algunas jornadas. Un abrazo, estimado Alex, por estar aquí presente. Para el diplomado para la Universidad de Tifariti será grato que en algún momento pudiéramos empujar alguna iniciativa conjunta. Hemos hecho algunas actividades académicas ya con el IAEN, así es que la presencia del doctor Alex Valle también nos estimula. Muchísimas gracias. Y cerremos con Edgar entonces, que veo una mano por ahí. Bienvenido, Edgar. Primero, buenas noches a todos. Quería hacer referencia a agradecerles infinitamente esta idea en el aspecto de realmente permitirnos con excelentes académicos conocer lo que sucede, conocer historia y posiblemente perspectivas hablemos de pueblos que lamentablemente hemos sido explotados. Yo soy de la ciudad de Cuenca y lo que quisiera es, de ser posible, tener la posibilidad de comunicarnos con todos, qué bien con los catedráticos, por cuanto hay la posibilidad de... Yo tengo un programa de radio que hago noticias y especialmente conversaciones de diferente índole. Y para mi Cuenca, para los que tienen la posibilidad de escucharnos, sería fabuloso el poder conversar con nuestros catedráticos, compañeros, el cómo sucede las diferentes situaciones. Entonces, de mi parte, mi agradecimiento, espero poder sacar buenas notas en el examen, ¿no es cierto? Espero estar en la ceremonia de la entrega de certificados, pero el objetivo principal es este. 1, el incrementar los conocimientos. 2, ver de una u otra manera cómo lo llevamos a la práctica. Y 3, por favor, tener la posibilidad de contar con compañeros y de manera especial con los maestros, por favor, para hacer unas conversaciones a través de Radio Alfa 1140 acá en la ciudad de Cuenca. Muchísimas gracias absolutamente a todos. Pablo, de manera especial a usted que lo ha dirigido muy bien esta programación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Edgar. Hay un equipo atrás de esta iniciativa. Sin duda vamos a coordinar con usted para que pudieran algunos de los académicos tomar contacto y salir al aire en estas ondas azuayas. Gracias por su iniciativa. Queridos amigos y amigas, muchas gracias. Un abrazo. Nos vemos el día del examen y presencialmente o virtualmente el 27 de febrero, que de paso es el 48º aniversario de la proclamación de la República Saharaui. Es una de las fechas patrias más importantes de la República Saharaui. Nuevamente, un abrazo a todas y todas y no se estresen para el examen, no va a estar tan complicado. Que estén bien, buenas noches, un abrazo. Hasta pronto, buenas noches con todos. Gracias. Gracias, Susi. Una muy buena noche. Muchas gracias a todos. Un fuerte abrazo. Gracias a todos. Bendiciones para todos. Gracias. Se les quiere, Patricia, chao. muchas gracias. Betty. Muchas gracias por todo, un abrazo. Dios. Gracias a todos. Un abrazo, bendiciones. Dios, Gracias, Marquito. Un abrazo. Buenas noches, gracias a todos. Verito, gracias, Verito. A ti, gracias también, Marco, por tu asistencia. Un abrazo fraterno para con todos. Para todos, sí. Gracias siempre, Verito.